Buenas noches chicos, les habla Simone Fuica Prieto, su tutora de Psicología Básica y General. Y el tema de hoy, o al menos el tema que vamos a ver hoy, es el de experiencia temprana y desarrollo social. Como pueden ver en la guía de la asignatura, este tema es complementario al del módulo de Psicología Social que vieron en clase con Andrés y corresponde al capítulo 20 del libro de Richard Gross, Psicología, la ciencia de la mente y el comportamiento. Um, en este video, en esta presentación, vamos a ver temas muy generales del capítulo. Si quieren complementar más, pueden preguntarme obviamente y pueden también consultar pues la bibliografía que corresponde a la presentación. La mayoría de los temas que vamos a ver vienen de ese capítulo, sin embargo hay otras cosas que provienen de otra bibliografía que espero verán más adelante en la carrera. Ahora, en el video de hoy lo que vamos a ver un poquito es, en primera instancia, un recorderis de lo que vimos en el video pasado y algunas ideas de la psicología sobre el ser humano y sobre su relación con los otros. Luego vamos a hablar como la introducción y la perspectiva general sobre la vinculación y sobre el desarrollo social. Luego sí vamos a pasar a ver desarrollo y variedad de los vínculos, teorías del proceso de vinculación, variaciones individuales y culturales en la vinculación, privación y carencia, y por último continuidad entre patrones de vinculación temprano y posteriores. Entonces recordemos un poquito lo que ya habíamos visto de desarrollo. Si recuerdan y si no, vuelvan a ver el primer video que les dejé en este canal. El desarrollo no es un proceso del ser humano que ocurra solamente en una dimensión. Podemos ver que cuando hablamos de desarrollo solemos asociarlo con cambios fisiológicos o físicos, lo que nos solían enseñar, por ejemplo, en educación sexual en el colegio o en otras materias como actividad física, es que a medida que vamos creciendo nuestro cuerpo va cambiando. Sin embargo, hay otro tipo de desarrollo y es lo que habíamos visto un poquito en el video anterior. Hay distintas líneas o dimensiones del desarrollo que son, digamos, complementarias y a la vez un poco independientes las unas con las otras. Podemos hablar de desarrollo cognitivo y podemos referirnos a los estudios de Piaget, por ejemplo, o a los de Keegan. Podemos hablar de un desarrollo espiritual y podemos ver los planteamientos de Fowler, que hizo una teoría en torno al desarrollo espiritual. Podemos hablar de desarrollo afectivo y remitirnos a investigaciones como las de Erik Erikson, incluso las de Freud, y algunas teorías que vamos a ver más adelante. Pero es básicamente entender que el ser humano no se mueve solamente en una línea de desarrollo o una sola dimensión de desarrollo, sino que tiene distintas facetas dentro de este proceso de cambio y de transformación, por así decirlo. Ahora, con este tipo de información podemos entender que esta concepción multidimensional de desarrollo también corresponde a una concepción multidimensional del ser humano. El ser humano no puede cambiar en dimensiones en la que él no está compuesto o estructurado. El ser humano es ante todo un cuerpo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar digamos que la condición máxima para poder existir, para poder sentir, para poder interactuar con nosotros es la del cuerpo. Pero también somos seres pensantes que podemos razonar, que podemos interpretar situaciones, somos seres afectivos, que podemos sentir lo que está pasando con nosotros. Y sobre todas las cosas, somos seres sociales. Nuestro cuerpo, nuestra cognición, nuestra espiritualidad no podrían ir más allá sin la interacción con el otro. ¿Sí? Somos cuerpos interactuando con otros cuerpos, por más extraño que eso suene. El ser humano no es una isla, no es un ente apartado del resto del mundo. El ser humano se forma a través de la interacción con las otras personas. Y van a ver a lo largo de la carrera que tanto modelos de desarrollo como otro tipo de teorías dentro de la disciplina de la psicología muestran cómo la relación con el otro es un elemento fundamental en la construcción de cualquier persona, ¿sí? Y al entender que nos
formamos a través de la relación con otra persona, que nos desarrollamos a través de la relación con otra persona, podemos entender que el desarrollo no solamente se da individualmente, sino también se da en conjunto con el otro. Y a partir de esto ya podemos introducir el tema de hoy, que es la experiencia temprana y el desarrollo social, especialmente a través del tema de la vinculación. Ahora, hay dos pioneros, por así decirlo, que estudiaron la vinculación, digamos, antes de que se volviera un tema muy popular, por así decirlo, en la psicología. Y esas dos personitas, que no son personitas, sino que son grandes teóricos, son John Bowlby y Sigmund Freud. Obviamente a Freud ya lo conocen, e imagino que muchos entraron a estudiar psicología teniendo la figura de Freud muy presente, pero quizá a John Bowlby, que es a quien vamos a ver mucho más en esta presentación y bueno, en este video, no lo tenga muy presente, pero es un autor que va a estar constantemente en la bibliografía que van a leer a lo largo de la carrera. Pero bueno, comencemos un poquito con la apreciación que tiene Freud sobre la vinculación. Bueno, Freud observó que dependiendo de cómo era la relación con la madre, cómo se relacionaba el bebé con su primera figura de vinculación, su primera figura de apego, el bebé más tarde desarrollaría ciertos estilos de funcionamiento. Digamos que entonces esa relación, esa primera relación que tiene el bebé con el otro, ¿sí? Con un objeto de deseo, puede marcar después patrones de pensamiento. El Freud y la teoría psicodinámica no lo ponen en esos términos, pero para que ustedes lo entiendan, puede marcar patrones de pensamiento y de relación con el mundo y patrones conductuales determinados ya cuando el bebé ya no es un bebé, sino una persona adulta. O sea que el primer encuentro con un otro, la relación con la madre, que es ese primer otro fundamental, que es la que nos introduce al mundo, la que nos da un principio de realidad, la que nos da una pauta de relación, va a tener un gran efecto en el desarrollo posterior de cualquier ser humano. Ahora Bowlby, digamos que no dentro de la misma corriente teórica, pudo alcanzar a ver o a plantear una propuesta un tanto similar. Todo comienza con la Segunda Guerra Mundial. No vamos a profundizar demasiado en ese tema, pero como en cualquier guerra, después de que esta se acaba y acaba el furor de sangre y de poder que está permanente en cualquier conflicto, quedan un montón de consecuencias psicológicas, sociales, económicas y culturales en los territorios involucrados directa o indirectamente en este tipo de guerras. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial se presentó un fenómeno que era la presencia de muchos niños que habían quedado huérfanos, ¿sí? Obviamente padres y madres habían participado en la guerra de una u otra forma como víctimas o como victimarios, no sé. Y estos niños quedaban privados de esas figuras y terminaban siendo criados dentro de instituciones, especialmente dentro de orfanatos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud observó que esto estaba sucediendo y le pidió a Bowlby, el señor que está acá, que observara y estudiara este fenómeno, el cual luego él denominaría como la privación de la madre, ¿sí? A través de estos estudios, bueno, Bowlby desarrolló toda una teoría del apego, de la ansiedad de separación, que luego vamos a ver más adelante, pero también le brindó a la madre un lugar, digamos que primordial, dentro de dentro del desarrollo social del individuo, y cómo la privación de esta o el patrón de relación con esta no solamente tendría una repercusión a nivel individual, sino que según Bowlby también era un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero vean cómo tanto Bowlby como Freud le brindan un lugar muy importante a la relación con la madre, a la primera relación
que tiene, eh, que tienen los seres humanos. Teniendo en cuenta esto, podemos pasar más, podemos pasar adelante y tratar de un poquito de ver qué es esto de desarrollo social y qué es esto de la vinculación con el otro. Y comencemos con la pregunta de qué es un vínculo. Espero que se estén preguntando eso porque hemos dicho vinculación, vínculo, relación con el otro, pero pues no hemos explicado qué es un vínculo. Y un vínculo básicamente es una relación emocional intensa específica a dos personas que persiste en el tiempo y en el que la separación prolongada del compañero se acompaña de estrés y pena. O sea, no es solamente relacionarse como nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con la gente en el Transmilenio o con un extraño en la calle, sino es crear un lazo afectivo y emocional con una persona en específico. O sea, no, puede ser varias personas, pero en este momento estamos hablando de una sola. Eh, y que debido a la intensidad emocional o afectiva de ese lazo o de esa relación, digamos que la separación o la privación de la presencia del otro, pues obviamente causaría distrés y causaría mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Sí? Eso está muy relacionado con, por ejemplo, los procesos de duelo o con las emociones que cualquiera de ustedes ha sentido cuando alguien que quieren se va o alguien que quiere se muere o alguien que quiere pelear con ustedes y podría significar no volver a tenerlo, al menos de la misma forma que antes, ¿sí? En relación a esto, se puede entender que un vínculo o que los vínculos son lazos emocionales duraderos y específicos en relación a una persona. Y esta descripción sería aplicable a cualquier punto del ciclo vital. Recordemos que en desarrollo está el concepto de ciclo vital y alude a las distintas etapas o estadios de desarrollo por los cuales atraviesa una persona, desde que ésta nace hasta que se aproxima a la muerte, desde que adquiere una mayor madurez, se sienta, tiene una familia. Y les recomiendo para entender un poquito esto del concepto de ciclo vital que se refieran a la propuesta de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, muy bonita, muy chévere y muy fácil de entender, entonces traten de leerla. Sin embargo, también si se dirigen a la lectura al capítulo 20 del libro de Richard Gross, dice que esta descripción también haría referencia de una u otra forma a la primera relación que es con la madre, lo que ya habíamos dicho, y que esta se plantearía como el prototipo, ¿sí? Como nuestro patrón primario de relación con los otros. O sea, es con la madre donde aprendemos qué es un vínculo o cómo vincularnos a otra persona distinta a nosotros. De todas formas, esta descripción se aplica a cualquier punto del ciclo vital. Ahora, ¿cuáles son las fases en el desarrollo de vínculos? ¿Sí? Recuerden que esto es un lazo o una relación afectiva intensa y por ende, antes de eso, el niño o el bebé o pues nosotros mismos tuvimos que haber aprendido a primero interactuar con las otras personas, ¿sí? Entonces, la primera fase, que es la de previnculación, eh, y que va más o menos desde los 0 años hasta los 3 meses de edad, bueno, más o menos desde las 6 semanas a los 3 meses de edad, nota este tipo de parámetros temporales han sido muy discutidos en las explicaciones de desarrollo de ciertos patrones en el ser humano o el desarrollo en general, porque pueden haber casos donde no se obedezca eso o casos donde incluso haya una separación muy larga del tiempo establecido y aún así se den los procesos de una forma más o menos normal. Entonces, no se queden con tanto con esto de así, de 6 semanas a los 3 meses de previnculación, no, pero es un tiempo estimado para que lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo al tema, esta fase que más o menos se da entre las 6 semanas de edad del bebé hasta los 3 meses consiste en que el bebé comienza a generar o a sentir una atracción hacia los otros seres humanos, ¿sí? Con la presencia de los otros, y si alguno tiene hijos o si alguno
tiene un hermanito menor, tiene sobrinos o lo que sea, se dan cuenta que cuando son muy, muy, muy chiquitos, sienten como una fascinación por el otro y una confianza absoluta, ¿sí? Y eso se muestra en conductas como acurrucamiento, sonrisas, o lo que se llama sonrisa social, que son dirigidas a absolutamente cualquier persona. No hay, digamos, un criterio de selección, por así decirlo, ni hay una discriminación. Por ende, podemos seguir a la siguiente fase que sea más o menos desde los 3 meses hasta los 7 meses de edad. Y es cuando los bebés, los infantes, los niños comienzan a discriminar un poco entre personas conocidas y personas no tan conocidas, ¿sí? Mostrando, por ejemplo, estas conductas de aproximamiento, de sonrisa social, de acurrucamiento, mucho más hacia las personas conocidas que hacia las personas que pues, no son tan conocidas, ¿sí? Sin embargo, pues se siguen presentando con, pues, patrones indiscriminados de afecto y aún estos niños permiten que gente que no conocen los cuide o jueguen con ellos y no muestran signos de distrés o de molestia visibles o, o, o significativos, por así decirlo. Pero luego, desde los 7 u 8 meses hasta mmm, más o menos los 9 meses, digamos que esta es una fase muy transitoria y no creo que esté bien establecida en la literatura que nos muestra Gross, habla ya de una vinculación específica donde el lactante o el bebé comienza a desarrollar vínculos específicos, valga la redundancia, y trata de permanecer cerca de ciertas personas, ¿sí? Y se angustia mucho cuando éstas no están cerca, ¿sí? O sea, ya puede identificar, ok, esto es mamá, o sea, no lo identifica conscientemente, pero ya puede identificar quiénes son los que reiteradamente están, al menos en su rango de visión o en su percepción, o quienes suelen reiteradamente estar presentes en sus vidas y suelen tratar más de estar con ellos que con cualquier otra persona. Y sí comienza a haber una respuesta de temor hacia los desconocidos. Sí, ya no se dejan acariciar, jugar, consentir, cuidar por los otros y suelen reaccionar con temor, llorar, por ejemplo, gritar, asustarse. Básicamente es una respuesta de temor. Y también muestran angustia y separación con aquellos que sí son conocidos. Cuando la mamá se va, cuando el papá se va, los abuelitos o quienes sean aquellos cuidadores que suelen estar más presentes en la vida del lactante, los niños van a también presentar angustia y muestras de distrés. Y luego ya viene la fase de vinculación múltiple que ocurre aproximadamente después de los 9-10 meses, por ende esta fase previa a la vinculación específica creo que debe o quizá aún estar permanentemente en la otra fase de vinculación múltiple. Eh, Habla de que el bebé ya es capaz de formar fuertes relaciones adicionales con otros cuidadores importantes, como el padre, los abuelos o los hermanos, y con otros no cuidadores, por ejemplo, con los pares. Vean que comenzamos muy ligados a lo que es la figura de la mamá, aún muy dependientes a nuestra primera cuidadora o la persona con la cual formamos un vínculo, y luego ya nosotros, el bebé, el lactante, quien nos estamos refiriendo, ya es capaz de relacionarse con otros. O sea, vean que es un proceso muy bonito donde digamos que nos abrimos al mundo social, por decirlo, y que nuestra primera puerta es el primer cuidador, sea este la madre como sea otra persona. Teniendo en cuenta eso, podemos ir a estudiar un poquito algunas teorías del proceso de vinculación. Recuerden, y chicos, si no lo han notado, por ejemplo, en la materia de fundamentos o incluso acá en básica y general, la psicología tiene distintos enfoques teóricos y dependiendo del enfoque, la percepción o apreciación, estudio y aproximación hacia cualquier fenómeno humano va a variar. Y ocurre lo mismo con esto de la vinculación. Hay distintas teorías que obviamente marcan distintos supuestos teóricos que se aproximan de forma distinta a la vinculación, que la explican de forma distinta y que por ende pasarían a actuar sobre ella de forma distinta. Gross nos habla de tres teorías principales que digamos
em, poseen algunos puntos en común, no muchos, pero que nos muestran tres aproximaciones diversas a esto de la vinculación. Entonces comencemos con esta primera, la del amor interesado. Y luego pasaremos a las etológicas y finalmente a las de John Bowlby, a quien ya habíamos visto en las diapositivas, en las primeras diapositivas. Entonces comencemos con la teoría del amor interesado. Curiosamente, esta teoría posee dos perspectivas que, digamos, como podrán ver más adelante, suelen ser opuestas, o dos enfoques teóricos que suelen plantearse como opuestos dentro de la psicología, que es la explicación psicoanalítica o psicodinámica del amor o la vinculación y la explicación conductista. Lo que tienen en común es que hablan de o se parten del supuesto de que la vinculación nace a través de la satisfacción de necesidades. Obviamente lo plantean a través de constructos o conceptos distintos y a través de explicaciones con bases eh, distintas, pero bueno, la idea principal es la misma. Entonces, en lo que es la teoría freudiana o la de Melanie Klein o la de Anna Freud, se puede hablar de que el apego se forma a través de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? El bebé se aproxima a su madre, se aproxima hacia su cuidador porque intuye o, digamos, sabe, no de una forma consciente ni de la misma forma que nosotros como adultos, o bueno, como ustedes como adolescentes, no sé qué edad tendrán, eh, nos aproximamos a la otra persona o entendemos las cosas. Pero digamos que estos autores plantean que el bebé entiende que ese otro va a poder satisfacer sus necesidades, o al menos confía en eso. Freud, en un punto de su desarrollo teórico, habla del principio del placer y habla de que los bebés al principio se rigen simplemente por este principio. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentan un montón de sensaciones que no pueden entender y, y estas sensaciones terminan sintiéndose en términos de si son placenteras o si son displacenteras. Y lo que vendría a hacer la madre es satisfacer las necesidades, o sea, satisfacer esa necesidad de que lo displacentero se vuelva placentero y también inculcaría en el niño un principio de realidad, o sea, una capacidad para no solamente ser, digamos, un animalito, entre comillas, que busca la satisfacción de placer, sino también prorrogar ese placer y desarrollar otros procesos cognitivos como el pensamiento, la memoria, la sensación. Pero volviendo al placer, la mamá entonces tendría ese lugar, sería la mamá o el objeto, ¿sí? El otro que satisface esa necesidad de sentir placer, esa necesidad de reducir el malestar que proviene del displacer. Por ende, la madre sería una saciadora de las necesidades del bebé. En la explicación conductista, y vean cómo lo plantean desde otros términos, se habla de esto de la satisfacción de las necesidades, pero a través del condicionamiento clásico. Y el bebé, digamos que asociaría al cuidador con la satisfacción de necesidades fisiológicas. O sea, el cuidador adquiriría digamos, se condicionaría, adquiriría cualidades, mmm, digamos, condicionantes. Qué pena, se me fue la palabra. O sea, se volvería un estímulo condicionado, ¿sí? Un estímulo que antes podría ser que no significara eso, pero que luego de asociaciones y después de condicionamiento clásico para el bebé comienza a significar o a evocar esa sensación de que esa persona va a satisfacer las necesidades fisiológicas. Y luego esto se generalizaría en sentimientos de seguridad que estarían presentes siempre en la presencia del cuidador y posteriormente luego de otros cuidadores. O sea, es una visión un poco cruda porque supuestamente entonces nosotros nos vinculamos en un principio porque sabemos que el otro nos va a dar algo, es una visión, digamos, muy triste de la vinculación. A mi parecer, esto es meramente una opinión personal. ¿Qué pasó con esta teoría? Que Harlow y Zimmerman en 1959 realizan un estudio con monos rhesus sobre sus conductas de apego y tratando, digamos, de falsear un poco esta teoría, plantean un diseño experimental que les voy a explicar a continuación.
agarran monos resus en una edad crítica, o sea, monos resus bebés, no unos monos resus adultos, eh, y los exponen a dos figuras maternas, por así decirlo, obviamente artificiales. Una hecha a partir de alambre que presenta un dispositivo de alimentación al mono resus, o sea, es una madre sustituta que puede brindar alimento. Y la otra que es un muñequito afelpado, ¿sí? O sea, con capacidad de ser abrazado, que no tiene o que no eh, tiene ningún dispositivo para dar comida, simplemente es un muñequito afelpado, o sea, es una madre sustituta, eh, digamos, suave, ¿sí? O sea, compuesta por una toalla. O sea, les recuerdo, esta otra madre, este otro muñequito no tenía vivero, no tenía ningún dispositivo de alimentación. ¿Qué encontraron? Que el mono Resus prefería a la segunda, ¿sí? O sea, prefería algo con lo cual podía tener un contacto físico, con lo cual podía sentir algún tipo digamos que, de cuidado, de presencia de un otro, de afecto, por así decirlo. A este experimento me parece tétrico y me parece un poquito inhumano y si uno, digamos, que quitar al mono resus, aunque aún yo solamente con ese tipo de sujetos me parece triste y lo sea con un bebé, podrían o pueden darse cuenta que se vuelve totalmente antiético y tenebroso. Pero bueno, retornando al experimento. Entonces, esta conducta del mono resus mostraría eh, que el apego no solamente se forma a través de la satisfacción de necesidades, ¿sí? Sino que también hay un montón de variables como la necesidad de consuelo o de contacto, que puede ser tan básica como la necesidad de alimentación, incluso podría pesar más, y es lo que se demostró en este estudio. Así que esta teoría del amor interesado puede llegar a ser muy frágil y estar construida en conceptos o hipótesis que tienen un alto grado de falsibilidad, ¿sí? Por ende existen otras teorías, como las teorías etológicas. Ustedes en la carrera, no sé bien cómo es el nuevo plan de estudios, pero creo que aún sigue presente esa materia, van a ver una materia llamada Biología del Comportamiento 4, que es básicamente etología y psicología comparada. Y lo que les voy a explicar muy someramente en esta parte del video, lo verán más a profundidad con el doctor Moreno y con la doctora Jimena Palacios. Ahora, los etólogos, ¿sí? Como Nico Tingeber y Conrad Lorenz, fueron los primeros a introducir este término, la de vinculación. Y hay unos estudios muy bonitos, especialmente realizados por parte de Conrad Lorenz, donde demuestra que algunos animales forman fuertes lazos con los primeros objetos en movimiento con los que se topan, ¿sí? Y este proceso es denominado por este autor como impronta, ¿sí? Eh, digamos que lo explica a través de la suposición de que el joven animal con movilidad necesita aprender rápidamente a reconocer a sus cuidadores y a mantenerse cerca a ellos. O sea, digamos que es un dispositivo innato, ¿sí? Eh, de distintos animales, digamos que para sobrevivir, para saber, ok, esto que estoy viendo en este momento, lo más probable es que sea mi cuidador y por ende me va a cuidar, me va a ayudar a seguir vivo y debo estar cerca de él, ¿sí? O sea, esto sucede sencillamente percibiendo al cuidador y no es necesario ni siquiera que ocurra alimentación, es simplemente con la percepción. Ahora, esto de la impronta caería en otro concepto mayor, que es el de pauta de acción fija. La pauta de acción fija es un patrón de conducta que ocurre en presencia de un estímulo deliberado, ¿sí? O sea, un estímulo que tiene características condicionadas, o sea, que provoca inmediatamente una conducta o una respuesta, ¿sí? Y este estímulo es específico a la especie. Y según Lorenz, esto solo ocurre durante un breve periodo crítico de la vida, como verán, por ejemplo, en biología del comportamiento 2 y 3, o como verán, en psicología del desarrollo 1, hay periodos críticos en la vida de los animales y por ende en la vida del ser humano,
en donde uno aprende ciertas cosas o donde es mucho más sensible a ciertos estímulos. Y eso es lo que muestra Konrad Lorenz aquí. Pero para que entiendan mucho mejor esto, les voy a introducir a Konrad Lorenz y, digamos, al experimento que lo hizo más famoso, o al menos con el cual se asocia más. Entonces, como ven acá, este señor de acá es Konrad Lorenz, se lo introduzco. Y este es digamos, una banda, no sé cómo se llama, de gansos que hicieron impronta con él. O sea, estos gansos tienen como figura paterna, como cuidador a Konrad Lorenz, a pesar de que estos son gansos, esto de acá, no esto de acá, y este es un ser humano. Y, y realmente los gansos, digamos que tomaron a Konrad Lorenz como su padre y lo siguieron hasta que alcanzaron ya una madurez eh, en edad, por así decirlo. O sea, estos gansitos hicieron impronta con un ser humano, lo tomaron como su cuidador, ¿sí? A través de una pauta de acción fija. Pero esto no solamente ocurre a través de experimentos realizados por humanos, esto también puede ocurrir en, digamos que en el mundo animal en general. Si ustedes son aficionados a Animal Channel o a nuevos programas donde muestran cosas extrañas en el mundo animal, pueden ver que hay muchos casos donde animales de una especie terminan adoptando animales de otra especie, como podemos ver aquí en un chimpancé, con lo que creo que es una cría de tigre, o un perro con crías tigre. O sea, son dos especies totalmente distintas, pero estas crías hacen impronta con estos animales y por instintos maternos los otros se hacen cargo de ellos. Y esto es a un proceso muy complejo en la evolución filogenética de las especies, ¿sí? Especialmente de los mamíferos. Ahora sí podemos pasar a la teoría de Volvi, que ustedes en serio van a ver más adelante con mayor profundidad en otras asignaturas, pero que básicamente tiene algunos puntos principales. Si recuerdan lo que les dije al principio del video, Bowlby hizo sus estudios a partir de una comisión que se le dio por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la investigación de estos niños que eran criados en instituciones por las distintas condiciones sociológicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Bowlby, digamos que habla de que esto de, um, de la vinculación se daba a través de un fenómeno que era la sincronía de acción entre la madre y el niño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el bebé, digamos que está programado para depender de la madre y la madre está programada para cuidar al bebé. O sea, se sincronizan, ¿sí? Y esto es muy obvio si ustedes han visto una mamá con un bebé, una mano de, bueno, no, o sea, si han visto cómo es el cuidado de un recién nacido. Digamos que la mamá está ahí para cuidarlo y el bebé está ahí para depender de ella. Hay una sincronía en la acción entre estos. Pero paralelamente, Bowlby plantea que hay un fenómeno llamado la monotropía, que es, digamos que algo así como una tendencia muy fuerte de los lactantes para vincularse innatamente, entre comillas, hacia una mujer adulta, sea esta su madre o no. Y en relación a ello, Bowlby plantea que el amor materno en la lactancia es tan importante para la salud mental como lo son las vitaminas y las proteínas para la salud física. Vean que entonces, pues al menos estos planteamientos de Bowlby tienen un gran componente etológico, porque él mismo plantea el apego como un mecanismo para la supervivencia de la especie. Digamos que estas concepciones fueron muy criticadas. Por ejemplo, esta es la supervivencia de la especie. Muchos, como Belsky en el 99, dice que la conducta de apego no habría evolucionado si solo hubiera funcionado para proteger al niño individual y por ende facilitar la supervivencia, ya que es claro que esta no es la meta de la selección natural, a menos que la supervivencia mejorara la actitud reproductiva de los bebés. ¿Sí? O sea, cuestionan la calidad adaptativa del apego, pero de todas formas, si lo conseguimos desde la visión de Bowlby, que obviamente es una visión que nace de una época determinada y de un grupo de estudio determinado, sí podemos entender cómo el apego del bebé podría en un punto resultar adaptativo,
¿sí? Y podría ser una forma de encontrar un cuidador, de hacer un vínculo para asegurar, digamos, su propio cuidado, no quizá en términos de supervivencia o adaptación de la especie, sino quizá simplemente de supervivencia y adaptación individual. ¿Sí? Teniendo en cuenta estas características de Bowlby y de su teoría, podemos pasar a ver variaciones individuales y culturales en la vinculación. Ahora, si se remiten al capítulo van a ver que hay un montón de contenido más, pero me parece, a mi criterio como estudiante que ya les lleva varios semestres, que hay un tema que es súper importante que conozcan desde ya, y es los estilos de apego planteados por Ainsworth, que es una psicóloga y que estuvo muy ligada al planteamiento de Bowlby sobre el apego, ¿sí? Como esta investigadora, como esta teórica del desarrollo, como esta teórica de la vinculación y del apego, encontró 3 patrones de vinculación en los bebés de 1 año, o 3 patrones de apego, o 3 estilos de apego, a través de algo que se llama la situación desconocida. Pueden encontrar en YouTube un montón de explicaciones, pero básicamente se los voy a comentar brevemente cómo era este diseño experimental. Básicamente, en un ambiente controlado, sí, o sea que también estimular al bebé, ponían a la madre y al bebé y los observaban más o menos por 3 minutos. Luego introducían a la condición a un desconocido total, ¿sí? Y otra vez veían cómo funcionaba el bebé, la madre y el desconocido por 3 minutos. Luego se le pedía a la madre que se retirara del ambiente, generalmente esto es como una cámara de Gesell o algún lugar donde los investigadores puedan ver sin alterar un poquito al bebé. Se le pedía a la mamá que se fuera y pasaban a ver cómo era la conducta del bebé en relación con el extraño. Luego se le pedía a la madre que volviera y que se dejara solamente a ella con el bebé. Otra vez se observaba más o menos entre 3 y 2 minutos. Y luego se dejaba al bebé solo y se le observaba 3 minutos o más. Luego, posteriormente se introducía otra vez al extraño, otra vez una observación de 3 minutos y finalmente otra vez la madre y el bebé solitos. ¿Sí? Con estas condiciones experimentales, con este tipo de diseño, encontraron que los bebés mostraban algunos un patrón, digamos, de apego y otros patrones, ¿sí? Y se encontraron 3 estilos. El primero es el ansioso evitativo, les voy a leer tal cual como sale en el libro de Gross, ¿sí? Dice, el bebé ignora a la madre en gran medida debido a su indiferencia hacia ella. El juego se afecta poco sin importar la presencia o ausencia de la madre. Pocas o ninguna señales de angustia cuando se marcha y la ignora o evita activamente cuando regresa. La angustia surge cuando se encuentra solo, más que por ser dejado por la madre. El desconocido lo puede constatar tan fácilmente como la madre. De hecho, el bebé trata a ambos adultos de manera muy similar. O sea, vemos que no hay un apego muy fuerte con la madre, más bien es un apego evitativo. Y la ansiedad o la angustia no nace ante la separación de la madre específicamente, sino ante la separación con el otro, o sea, ante la situación de estar completamente solo. Pero cuando la madre retorna, el bebé es más o menos indiferente, ¿sí? Es como si nada hubiera pasado, a pesar de que se angustia mucho cuando está solo, cuando ni siquiera está con un extraño. En la muestra de sujetos, o sea, de bebés, eh, de esta investigación se vio que este patrón está presente más o menos en el 15% de los casos. El siguiente patrón es el apego seguro. Este es narrado como que el bebé juega felizmente mientras está presente la madre, ya sea que el desconocido esté allí o no. O sea, hay una buena interacción con la madre. A la madre se le ignora en gran medida porque se puede confiar que estará presente si se le necesita. Se angustia de manera notable cuando se marcha la madre y disminuye su juego de forma considerable. Busca contacto inmediato con la madre a su retorno, se calma rápidamente entre sus brazos y retorna al juego. La angustia se ocasiona por la ausencia de la madre. Vean que ni siquiera es solamente quedarse solo, es quedarse sin la madre. No por estar solo. Aunque el desconocido puede proporcionar algún tipo de consuelo, el bebé trata al desconocido y a la madre de formas muy diferentes. Vean que ya hay una vinculación, ¿sí? Con la madre, que la vinculación es fuerte con esta,
que si ya no está, se presenta angustia de separación, y que si esta vuelve, pues con ella vuelve, digamos, que la calma, ¿sí? Es un apego seguro, o sea, hay una seguridad que la madre va a dar, hay una seguridad que la madre va a brindar cuidado. Y este estilo ocurrió más o menos en el 70% de los casos. El último estilo muestra que el bebé, el de ansioso resistente, que también suele ser conocido como ambivalente, muestra que el bebé está inquieto y receloso mientras la madre está presente. Llora mucho más que los tipos A y B, o sea, ansioso evitativo y apego seguro. Y tiene dificultades para utilizar a la madre como base segura. Se angustia mucho cuando se marcha, busca el contacto con ella cuando regresa, pero al mismo tiempo muestra enojo y resiste al contacto. O sea, vean cómo se angustia si la madre no está, pero antes de que se vaya tiene problemas para contactar con ella. Y si esta regresa, muestra tanto una conducta de necesidad de aproximamiento como de rabia y hostilidad hacia ella. ¿Sí? Vean que son 3 estilos de apego, 3 estilos por ende de vinculación con el otro. El siguiente módulo es el de privación y carencia. Y algo que hay que tener en cuenta y que está muy relacionado con la hipótesis de privación materna de Bowlby es que privación y carencia no son la misma cosa. Privación se le denomina a la pérdida por medio de la separación de la figura de vinculación. O sea, lo que implica que ya se ha desarrollado un vínculo. La privación no ocurre antes del desarrollo del vínculo, sino que ocurre después. Y algunos ejemplos de esto son, no sé, por ejemplo, si la madre tiene que ir a un hospital porque está enferma, si la madre tiene que trabajar fuera del hogar, si hay una separación entre los padres, si hay la muerte de alguno de los padres o la muerte de alguna figura de vinculación, etcétera. Mientras que la carencia es la ausencia de una figura de vinculación desde el principio, por ende desde el principio no ha habido oportunidad de formar un vínculo. O sea, vean que el factor o el elemento que las diferencia es la formación o no del vínculo previamente a, a una ausencia de este, por ejemplo. Y por ejemplo, sobre la carencia se puede hablar del nacimiento de un orfanato o de otra institución. Ahora, Bowlby plantea su hipótesis de privación materna desde el término de la carencia, pero realmente el estudio que se hace es a través del fenómeno de la privación. Teniendo en cuenta esto, eh, algunas consecuencias de la privación a largo plazo, o sea, cuando la separación ocurre a largo plazo, son las siguientes. La primera es la densidad de separación. Si recordamos los estilos de apego que habíamos visto en Ainsworth en 2 diapositivas antes, se habla de ansiedad de separación cuando el bebé o el sujeto manifiesta un miedo, digamos, latente a que si ya experimentó una separación, esta vuelva a ocurrir después. ¿Sí? Muy en relación con la ansiedad de separación ocurre lo otro, que es la conducta de aferramiento, en las que se puede observar que el niño no puede dejar ir a su figura de vinculación o a su madre, no puede dejar que se aleje de la vista y se angustia mucho si no la puede ver. ¿Sí? No sé si alguna vez cuando eran chiquitos y se iban, por ejemplo, de vacaciones a algún lugar y se iban a explorar la playa o la piscina, lo que sea, si no veían cuando volvían a su mamá se angustiaban mucho, es algo que ocurre, no tiene que pasar siempre a través de una privación a largo plazo, pues sí puede ocurrir ante al menos breves momentos de separación. También hay un aumento de la conducta agresiva, y puede haber mayores demandas hacia la madre y eso nos puede recordar mucho al estilo ambivalente de apego. Hay un aparente desapego, o sea, el niño se vuelve autosuficiente porque no se puede permitir la decepción de alejarse, separarse nuevamente. E incluso hay reacciones psicosomáticas, ¿sí? O sea, pueden desarrollar enfermedades, pueden percibir sensaciones fisiológicas muy intensas asociadas, por ejemplo, a la ansiedad, ¿sí? O sea, vean que las consecuencias a largo plazo de esta privación pueden provocar problemas para niños luego para vincularse. Y eso está muy relacionado a lo que vamos a ver para finalizar este video o esta presentación. Es la continuidad entre patrones de vinculación tempranos y posteriores. En el capítulo van a ver que hay muchas teorías al respecto, pero digamos que esta que les pongo acá, que es
Em, la del modelo de funcionamiento interno puede verse en otras de las teorías que están presentes en el capítulo. De todas formas, les recomiendo remitirse a esa parte en el libro. ¿Qué quiere decir esto de continuidad de patrones de vinculación tempranos y posteriores? Que se plantea, y como habíamos hablado al principio de la presentación, que dependiendo de cómo es la vinculación con ese primer cuidador o con ese primer otro o con ese primer objeto de deseo, dependiendo de la perspectiva teórica que tengan, dependiendo de cómo ha sido eso, cuál ha sido esa experiencia, se va a crear patrones de relación posteriores en el niño, ya sea con, con sus parejas sexuales o amorosas, como con otros pares o con otros cuidadores. Entonces, este modelo del funcionamiento interno marca, digamos, que un proceso circular donde existe una experiencia temprana, luego vienen las memorias, creencias o expectativas acerca, basadas en esa experiencia temprana y que giran en torno a la disponibilidad o a la receptividad de las figuras de vinculación. Y esas creencias, memorias, expectativas se transfieren hacia las nuevas relaciones y van a producir una percepción o una conducta determinada. Hay teóricos, creo que la misma Ainsworth, si no estoy segura, que habla de que los tres patrones de apego también se pueden ver en las personas, en los adultos, en su formación con en la formación de relaciones. Tengan muy en cuenta esto, pero vamos a devolvernos un poquito acá atrás. Y esto es un ejemplo para que lo piensen, o si lo han visto en su vida o si se sienten identificados, no pasa nada, esto le puede pasar a cualquier persona. Y es, por ejemplo, el ansioso y resistente. No sé si alguna vez han conocido a una chica o un chico que suele estar catalogado con la denominación de intenso, ¿sí? O borderline. No sé cómo plantearlo para que entiendan que es una denominación que no pertenece a la psicología, sino a la cultura popular colombiana. Y es este tipo de novio o de novia o de pareja donde la persona, si el otro no está presente continuamente, se enoja muchísimo, pero muchísimo, y suele crear peleas, o ponerse muy triste, o experimentar un malestar emocional muy grande. Pero cuando la persona aparece, presenta conductas ambivalentes como quiero estar contigo, pero a la vez me caes mal y no quiero hablarte, y nace un montón de discusiones. Hay otro tipo de aproximaciones mucho más seguras donde se respeta, por ejemplo, el espacio personal con el otro. Y hay otras ansiosas evitativas que se pueden ver en personas, por ejemplo, que tienen problemas para intimar con otras personas. O sea, vean que esto que se observa en niños de 1 año de edad, hay ciertas características obviamente que varían dependiendo de la edad, pero que suelen mantenerse a lo largo del ciclo vital. Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les sirva para su parcial de pasado mañana y cualquier duda que tengan pueden comentármela, pueden dejarla en la caja de comentarios del video, pueden preguntarme por Facebook. Entonces que tengan muy buenas noches y gracias por su atención.